participantes de esta capacitación en lo que viene a ser el tema de programas de control de los roedores sinantrópicos, de lo que es control de palomas y lo que viene a ser control de cucarachas. Hoy vamos a continuar con lo que viene a ser la capacitación, pero previo a esto queremos un poco explicar bien la importancia de lo que viene a ser el control de los roedores en la parte agroindustrial. La semana pasada hemos tenido una pregunta, una inquietud de un participante sobre la parte de los controles en lo que viene a ser en roedores, en lo que es en este caso la parte agroindustrial, lo cual nosotros vamos a entender primeramente que el sistema de la vigilancia que nos permitiría ver frente a qué roedor es necesario que se implemente para lo que viene a ser la parte agroindustrial. Hay que entender que los roedores, en este caso sinantrópicos, como es el Rattus ratus o Rattus norbergicus o Mus musculus, hay que ver el tema de la plaga que estaría encontrando. Primeramente hay que entender la bioecología del roedor, en este caso de lo que viene a ser el Rattus norbergicus, que es un roedor principalmente relacionado a lo que viene a ser el sistema de lo que es en este caso el alcantarillado, lo que viene a ser aguas circulantes cercanos a los regadíos o de lo que viene a ser el sembrío de arroz. Entonces, por lo tanto, es un roedor, digamos, de aguas, digamos, cloacales, que lo define justamente la OMS, la OPS, el Ministerio de Salud. Y lo que tenemos el Rattus ratus, que es otro tipo de roedor, que viene a ser el Rattus techero, que generalmente esto encontramos en las partes altas y se alimenta de lo que viene a ser las frutas. Tiene bastante predilección por los granos, por las frutas, que justamente es donde podríamos nosotros, al hacer nuestra, digamos, implementación de vigilancia en las fábricas agroindustriales, sería bueno que nosotros evaluemos. El día de hoy hay que entender bien claro, primeramente, la bioecología, en este caso de los roedores que estarían en ese momento circulando en las plantas procesadoras o agroindustriales, o de lo que viene a ser la parte también de ciertos sembríos, como por ejemplo puede ser, digamos, la uva, o puede ser cualquier otro sembrío agroexportador. Entonces, para ello nosotros hay que ver primeramente con qué, digamos, tipo de roedor estaríamos frente a esa plaga que se estaría presentando en la parte agroindustrial. Conociendo que por lo menos vayamos, si es agroindustrial, digamos, hay que ver también que la parte exportadora es exigente, que no debe haber, por ejemplo, indicios de contaminación con productos químicos llamados plaguicidas, en este caso los rodenticidas, o lo que viene a ser ciertas muestras fecales, en este caso orina del roedor. Por ello nosotros hay que implementar un control estrictamente relacionado, no solamente de repente al contexto agroindustrial, si es una planta procesadora o si es un sembrío agroindustrial. Es decir, que nosotros tenemos que ver, digamos, frente el medio, por ejemplo, si es en la zona, digamos, de cultivos agroindustriales, hay que ver, por ejemplo, nosotros el canal de regadío estaría circulando en nuestro, digamos, a la parte agrícola. Si es un almacén donde también hay una planta procesadora, hay que ver que las plantas procesadoras hay que estar viendo o evaluando, en este caso, el tipo de alimento que nosotros estaríamos procesando en los productos obtenidos. Si es, por ejemplo, alimentos como es de fácil, digamos, apetecible para el roedor, hay que ver que este producto tiene que ir adicionado a algo que también sea apetecible para el roedor. No puedo yo, digamos, poner por poner, porque nosotros tenemos que evaluar diariamente el consumo de nuestro rodenticida, más el adicional, el aditivo, que es llamativo. Por ejemplo, puede ser, en este caso, si vemos que puede ser llamativo, puede ser también granos, en este caso, o también puede ser tubérculos, que por ejemplo busca 100 granos. Por ejemplo, hablamos del maíz, del choclo, que en este caso es muy predilecto para el roedor. Si es, por ejemplo, algo apetecible, llamado, también puede ser, por ejemplo, el tema de lo que es, en este caso, algo llamativo, el pescado, que es algo tan predilecto para el roedor. Entonces, hay que primeramente, amigos, evaluar frente a qué tipo de roedor estamos encontrando en la parte agroindustrial. Pero generalmente, si es parte agrícola, tengan la seguridad que puede ser Rattus ratus o Rattus norbergicus por el tema de la circulación. Por ejemplo, si hablamos de aguas circulantes cercanos, estamos hablando que, por ejemplo, las madrigueras es necesariamente la identificación y el control a implementar dentro de lo que viene a ser
en este caso en la parte agrícola. Entonces, para ello hay que tener en claro muchos factores, digamos, que nosotros tenemos que evaluar. Si hablamos, por ejemplo, de una planta propiamente dicha, procesadora de alimentos, lógico que de todas maneras esto va a estar, digamos, en competencia con el control, en este caso, del veneno, del rodenticida que nosotros vayamos a adicionar. La distancia aproximadamente aconsejable para evaluar debe ser casi en zonas hasta casi un metro de las paredes, porque el roedor generalmente utiliza sus pelos sensorios como, digamos, como una parte que le facilita la orientación, y siempre van pegadas digamos, al contorno de las construcciones o las paredes en este caso de las plantas procesadoras. El tema fundamental, hay que entender, hay que evaluar que los roedores generalmente vienen por un saneamiento deficiente. Cuando hablamos del saneamiento deficiente, hablamos de un contexto, digamos, integral, no solamente de repente el de eliminar digamos, el envase que se está consumiendo, sino el evaluar integralmente todo el déficit de saneamiento que se está encontrando, si es una planta netamente procesadora, de alrededor de esa planta procesadora, cómo está el resto del entorno de dicha planta procesadora, es decir, por ejemplo, a 500 metros alrededor, ¿qué está sucediendo? De repente tenemos montículos, tenemos almacenamiento, tenemos de repente, sistemas de alcantarillado abierto, es decir, tenemos que fácilmente el roedor puede estar saliendo, lo cual esto puede motivar que el roedor migre a lo que viene a ser nuestras plantas procesadoras. Un caso típico que hemos tenido fue justamente en el mercado mayor, en la parada, en el mercado mayorista de Lima, cuando hubo la construcción de lo que viene a ser actualmente del tren eléctrico. Toda esa parte media que estaba lleno de madrigueras se virtió a lo que viene a ser en este caso al mercado, y hubo una, digamos, pérdida enorme por parte de los amigos, de dueños de los stands del mercado mayorista en La Victoria, donde comenzaron a ver que sus productos eran consumidos por los roedores. Por ejemplo, había un tema, por ejemplo, que las papas se encontraban roídas, el grano también de los choclos se encontraban roídos, el tomate. Entonces se tuvo que hacer un control integral de todo el sistema del mercado, evaluar en este caso el alrededor también del mercado, porque había acúmulo de residuos, acúmulo de basura. También había sistema de, digamos, de alcantarillado del desagüe abierta, y era una proliferación muy enorme. Se tuvo que hacer un trabajo concienzudo en lo que viene a ser también el tipo de rodenticida con el aditivo adicional que iba a estar en contacto o compitiendo con lo que viene a ser los alimentos que habían en dicho mercado mayorista. Es necesariamente fundamental que nosotros evaluemos la predilección que tiene el roedor, y con ese, digamos, alimento que nosotros estamos procesando, almacenando o produciendo, va a estar compitiendo nuestro rodenticida. Por algo es necesariamente fundamental adicionar, por ejemplo, algo que sea apetecible para el roedor y poder nosotros tener el impacto. El día de hoy domingo, vamos a trabajar en lo que viene a ser cómo nosotros vamos a implementar nuestros sistemas de control en lo que viene a ser tanto de roedores, cucarachas y palomas, para que nosotros tengamos los impactos esperados. Hay que también, vamos el día de hoy, ver en lo que viene a ser, por ejemplo, cuánto sería por metro cuadrado de roedores que aproximadamente podemos nosotros aproximar y tener como datos de la proliferación de roedores en nuestros almacenes, en nuestras plantas procesadoras, en nuestras áreas de control a implementar. Entonces, amigos, me gustaría que de todas maneras el día de hoy continuemos con la inquietud y vamos un poco a ver justamente el tema de lo que nosotros estaríamos en algún momento viendo por necesidad, el tema de nuestra vigilancia en lo que viene a ser nuestras plantas procesadoras, que es inquietud del día de ahí, del sábado o del día domingo pasado, por parte de un participante. Muchísimas gracias y vamos a comenzar el día de hoy. Pasemos a la diapositiva 2. A la 2, regresa.
No, la 2, esa no es. La 2. Dos. Sí. Sí, es bastante. Ya regresa todo. Yo te aviso. Córrela. Córrela bastante. Gracias. Córrela eso todo. A ver. Nada. Ay. Espera, no veo un ratito. ¿Qué parte está? Unos gráficos que hay de una vivienda parece grande. Más sí. Ay, no, esta regresa. Ahí está. A ver, amigos, justamente. Me avisas. Me avisas. Me avisas. No me voy a dar. Ah. Aló. Ya. Bueno, amigos, justamente la inquietud de, digamos, de un participante del día domingo pasado era cómo nosotros podemos iniciar nuestro sistema de control en una planta procesadora de alimentos. Justamente este tema es muy importante para nosotros, primeramente la selección y la ubicación de las trampas. Esto es fundamental que nosotros conozcamos bien frente a qué problema de roedor estamos teniendo en lo que viene a ser, digamos, el tema de la plaga o de roedores que se estaría presentando. Entonces, lo más común que encontremos en los roedores sinantrópicos viene a ser el Ratus ratus o Ratus norbergicus. Entonces, para ello es necesario colocar las trampas de Tomahawk. Este tema es fundamental que nosotros debemos entender. Las trampas de Tomahawk deben ser digamos, colocadas a 20 centímetros de las paredes en otras superficies verticales, y esto fundamentalmente para capturar en lo que viene a ser. También hay que colocar en otros lugares adecuados donde viene a ser justamente de 50 a 100 centímetros del área de descanso las esquinas de lo que viene a ser digamos de los ambientes, en este caso de la planta procesadora. Entonces, para ello nosotros hay que tener en cuenta que por lo menos es necesario, por ejemplo, ver bien nosotros si estamos, por ejemplo, en este caso, si es un tema, en caso encontremos, por ejemplo, para ratus norbergicus, hay que conocer bien que el ratus norbergico generalmente le gusta estar en partes altas. En las partes altas, en este caso, son las conocidas como las ratas techeras, en las partes altas, y es ahí donde nosotros vamos a colocar primeramente lo que viene a ser en este caso los cebaderos, para poder tener nosotros en este caso el atrape de los roedores. Entonces, acá si nosotros vemos que los puntos amarillos indican prácticamente el desplazamiento de Ratus ratus, que viene a ser cómo estaría caminando, y lo que viene a ser en el tema de lo que es la colocación sería prácticamente el tema de las trampitas en el color rojo. Entonces, para ello nosotros vamos a colocar las trampas Tomahawk con un, digamos, aditivo, en este caso que puede ser algo llamativo, que puede ser en este caso pescado o cualquier otro alimento que pueda estar compitiendo con lo que se está produciendo en nuestra planta procesadora. Entonces, para ello nosotros vamos a colocar lo que viene a ser nuestras trampas Tomahawk y vamos a proceder a hacer la captura. Entonces, generalmente recuerden bien que el Ratus ratus generalmente se encuentra en las partes altas y digamos se desplaza por las partes altas. En cambio, en lo que viene a ser, para lo que viene a ser Ratus norbergicus, generalmente tenemos en partes bajas, en las partes bajas, y es ahí donde tenemos, vamos a ver, los puntos rojos serían donde se van a colocar las trampas. Entonces, esto generalmente nosotros hay que entender que el Ratus norbergicus es generalmente que sale de las aguas cloacales o van por las superficies bajas, y es donde nosotros vamos a poder
capturar al roedor que estaría dentro de la planta procesadora. Entonces, primeramente, ver la densidad poblacional del roedor. Segundamente, vamos a ver en lo que corresponde, en este caso, qué tipo de roedor estaríamos encontrando para poder implementar nuestro control. El control vamos a colocarlo, los cebaderos, de acuerdo al tipo de alimento que estaríamos procesando para que se pueda competir, y esta evaluación es permanente, dejando un día o diariamente por el lapso de 3 días para poder nosotros modificar. El control contempla, por ejemplo, que nosotros vamos a implementar de acuerdo al consumo del rodenticida, en este caso apetecible para el roedor, y vamos a volver a hacer al 15º día y por último al 21º día. Por eso lo que viene a ser el control de los roedores sinantrópicos como Ratus norbergicus o Ratus ratus tiene que ser por un periodo más o menos aproximadamente de 21 días y luego ir evaluando la parte del peri, digamos, en un radio de 500 metros, cómo está el entorno a las plantas procesadoras de alimentos o en las viviendas que nosotros estaríamos empleando. Entonces, un poco para quien la elección, justamente, esto es algo fundamental para que ustedes entiendan cómo nosotros vamos a colocar, en este caso, los cebos. Se puede colocar de 3 a 4 centímetros la grasa en este caso, del ganado vacuno o porcino, y agregar en lo que viene a ser, en este caso, el rodenticida, que para que nosotros tengamos la acción en este caso, el accionar del aspirador de la trampa y sea capturado, digamos, el roedor. Entonces, lo que viene a ser, por ejemplo, para Ratus norbergicus, generalmente le busca la grasa, como es aguas cloacales. En cambio, para Ratus ratus, generalmente le gustan los frutales y se coloca lo que viene a ser, por ejemplo, una manzana, un tomate o granos sin cáscara, cortada en trozos de 3 centímetros, y esto va a brindar excelente resultado, que viene a ser que justamente tiene predilección por las frutas. En cambio, músculos, también nosotros generalmente tenemos digamos, el roedor más pequeño, que nosotros vamos a poder encontrar con manteca de maní y vamos a comenzar a capturar. Hay que entender entonces que nuestros cebos debe ir adicionado un aditivo que sea llamativo para el roedor y que pueda competir con lo que viene a ser, en este caso, el alimento de las plantas procesadoras o el alimento que sea llamativo por esto para el roedor. En lo que viene a ser un poco, justamente, es el tema de los trampeos en el periodo del tiempo. Justamente esto es fundamental que nosotros entendamos por qué nosotros no es de repente como un control digamos, de artrópodos, sino que esto viene de una actividad que justamente se tiene que planificar, por lo menos en lo que viene a ser el trampeo, por 3 días, y según ese trampeo vamos a obtener en la densidad poblacional de lo que corresponde, en este caso, el roedor. Entonces, el primer día se tiene que primeramente sensibilizar y capacitar al personal que hace la actividad, colocar las trampas Tomahawk y las Sherman, en lo que viene a ser justamente el tema fundamental, en lo que viene a ser los formatos para ser llamado, entregar para cada operador el material, digamos, de bioseguridad, guantes, respiradores, todo lo que puedan utilizar. El coordinador, justamente, indicar también al operario donde se deberían colocar las trampas, en este caso respectivas, y cumplir con lo que viene a ser las indicaciones de bioseguridad. También para el segundo día y lo que viene a ser un tercer día, también para nosotros poder evaluar el tema de lo que viene a ser la colocación de lo que es, en este caso, la densidad poblacional. Si en caso no ha habido, digamos, no ha caído nada o no ha habido ningún consumo de lo que hemos colocado, tenemos que variar en el segundo o en el tercer día respectivamente. Esto es un tema fundamental que nosotros entendamos bien en lo que viene a ser el tema de lo que es, en este caso, el control, en lo que viene a ser lo que es, digamos, en lo que es, en este caso, digamos, la densidad poblacional. Esto un poco para entender lo que viene a ser, por ejemplo, en zonas, nosotros que hagamos una actividad, es necesario, cuando hay presencia de pulgas, tener, por ejemplo, el índice general de pulgas, que viene a ser número de pulgas colectadas sobre el número de roedores capturados,
el índice de especificidad, por ejemplo, el índice de pulgas por especie, el número de roedor por especie, si es mayor a 1, tenemos el Cynocilla chopis, es indicado como una situación de alto riesgo. Esto, por ejemplo, nosotros tenemos en zonas de Cajamarca o en zonas de La Libertad, actualmente, que está con problemas de peste. Justamente tenemos que, para nosotros es importante ver la Cynocilla chopis como roedor como pulga, púlido, que es un, digamos, vector que transmite la enfermedad de la peste. Entonces, esto es un poco para entender que también es necesario el tema, por ejemplo, de los granos almacenados. Por ejemplo, es fundamental que nosotros evaluemos bien, por ejemplo, contra qué nosotros estamos colocando en lo que viene a ser nuestros cebos en relación a las instalaciones, en este caso de los alimentos, y con qué va a competir. Entonces, un poco para que nosotros veamos en las industrias procesadoras, es un tema fundamental, como hemos explicado, por ejemplo, en lo que vienen a ser los alimentos, las medidas de tipo cultural, por ejemplo, que las personas que generan las actuaciones en la efectividad de un programa de vigilancia, las medidas de tipo físico son las que deben emplear los empresarios a las empresas para mejorar las condiciones de infraestructura. Las medidas de control no tóxica, por ejemplo, comprenden los mecanismos de captura que hemos mencionado, con trampas de captura de rata muerta o lo que es rata viva, a través de Tomahawk o Sherman, o a través de rata muerta, como son las guillotinas. Tenemos también las medidas de control químico, lo que he explicado, justamente el tema de los alimentos, en lo que corresponde, por ejemplo, también en las plantas procesadoras, que es fundamental implementar un plan de vigilancia y control de roedores en forma, digamos, trimestral, que nosotros debemos tener la idea cómo va la densidad poblacional, en lo que corresponde en toda el área de la planta, la vigilancia y control que debe abarcar todo, digamos, de la recepción de la materia prima, el almacenamiento, el proceso, los productos, los puntos de venta y áreas externas, inclusive los vehículos de transportes, que justamente también tienen que ver con lo que viene a ser de repente algún momento de la parte externa puede estar ingresando a través de nuestro. También es necesario ver la evaluación de las instalaciones, es decir, las estaciones de control, a través de lo que nosotros podemos implementar unas trampas, en este caso, o cajas cebaderos, para lo que viene a ser ver el tema del análisis de los roedores, ya que en horas nocturnas tenemos mayor actividad de los roedores en nuestras plantas industriales. También hay que ver el tema de la parte circundante, debe inspeccionarse periódicamente para cerciorarse con que no exista o existe infestación de roedores, garantizar el perfecto funcionamiento de los programas del manejo de los desperdicios y basuras en lo que contiene a las partes agroindustriales. Entonces, establecer también la inspección y verificación de los vehículos que transportan la materia prima, no vaya a ser que esté ingresando de la parte externa al momento de traer la materia prima, y deben adoptarse medidas de control que combinen tanto el tratamiento, tanto químico como físico. Esto es fundamental que nosotros tenemos que realizar en nuestras plantas procesadoras de alimentos. En los mercados de frutas es un tema muy importante, como mencioné de ejemplo, el mercado mayorista, que va compitiendo con lo que viene a ser los alimentos. En las redes cloacales y pluviales también es fundamental que nosotros evaluemos a Rhamnovergicus, porque generalmente tenemos alto riesgo en lo que viene a ser el ingreso. Entonces, amigos, el tema de bioseguridad, que es fundamental la implementación. Este es un justamente colega amigo que trabaja en lo que viene a ser la colocación que lo hicimos en la región de Tumbes, con lo que corresponde el tema de lo que es en este caso su bioseguridad respectiva. Entonces, amigos, este es un tema fundamental para nosotros poder entender que el control es un manejo integral en las plantas procesadoras industriales. Que busquemos que nuestro rodenticida que va a competir con el alimento que estamos procesando sea también llamativo y sea apetecible al roedor, y por algo se tiene que adicionar algún aditivo adicional, como puede ser, por ejemplo, los mismos granos embebidos con el rodenticida, o puede ser también lo que corresponde en este caso, digamos, algo llamativo que para el roedor, por ejemplo, si es el Raturrargus, como ejemplo se puso una fruta que puede ser una manzana, vayamos cualquier alimento que sea frutal que pueda competir, que puede ser también los granos de maíz o cualquier otro alimento que sea apetecible al roedor. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Pasemos a la otra. Esto un poco para que ustedes entiendan sobre la vigilancia de los controles de los roedores y sus ectoparásitos. Es un tema fundamental que nosotros vamos a evaluar y vamos a explicar el día de hoy
no corre. Entonces, un poco para que ustedes entiendan que los roedores aparecieron hace miles de años, y esto es un tema que nosotros debemos siempre tener presente, que la antigüedad de las plagas de los roedores justamente avanzan, fue hace miles de años, y justamente encontramos 400 géneros y cerca de 2000 especies que se adaptaron a distintos ambientes. Pero los más conocidos en este caso, lo que nosotros conocemos de importancia para nosotros, en este caso por el riesgo que está casi en contacto directo con la población, son los roedores, conocidos como rata parda, noruega o de agua, que viene a ser ratus novergicus, y la rata negra, que es, o rata techera, que es el Ratus ratus, y el ratón doméstico, que viene a ser el Mus musculus, o conocido como Mus domesticus, que generalmente lo encontramos en nuestras cocinas, en nuestras viviendas, y lo que corre el riesgo nosotros a veces de tener cerca nuestra casa. Es un poco para entender bien a qué clase pertenece la orden Rodintidia, la superfamilia. Lo que tenemos Murudis, la familia Muridae, lo que viene a ser la subfamilia, todo el tema de la parte filogenética de lo que viene a ser en este caso los roedores. Entonces esto ustedes lo van a tener para que se conozca bien la clasificación taxonómica, de dónde procede, de qué clase, qué familia, y cómo es, digamos, su tema de lo que corresponden al género y especie. Nosotros sabemos que justamente el daño que origina es justamente una pérdida. Según la OMS ha considerado que los alimentos dañan algo de 33 millones de toneladas al año. Esto alcanzaría a alimentar a 130 millones de personas. Justamente el daño originado por los roedores, en este caso, es una pérdida enorme a la economía, y afectando a muchos países de nuestro mundo, de nuestra tierra, del planeta Tierra, en lo que corresponde, por ejemplo, a las pérdidas que origina. Entonces, en algunos casos superan al 70% y son capaces justamente de producir daño significativo en lo que corresponde en viveros, en frutales, en forestales, sobre cultivos, sobre alimentos y granos almacenados, sobre lo que viene a ser en este caso daños de envase, cables eléctricos de construcción. Prácticamente originan pérdidas cuantiosas en lo que corresponde a la parte agrícola, a la parte, digamos, eléctrica, en este caso, a lo que viene a ser la salud. También tenemos un riesgo que constituye a la salud enormemente, como son las enfermedades que actualmente hemos tenido, como es, por ejemplo, el tema de la peste, el tema de lo que corresponde la leptospirosis, que es una enfermedad que muchas regiones lo presentan. También tenemos el tema de lo que corresponde el hantavirus, y por qué no decir también en algunos casos la parasitosis, que va de la mano con el tema de saneamiento deficiente que se muestra. Entonces, un poco para ver el riesgo como nosotros tenemos, por ejemplo, en los viveros, los cultivos, en los granos almacenados, en lo que viene a ser daños de envase, en los cables, donde Ratus ratus, en este caso, destruye la mayor cantidad de los cables, porque justamente es donde tenemos en lo que corresponde a la parte alta de lo que es fácilmente para los roedores. Vemos que los roedores prácticamente en este caso se alimentan fácilmente de los frutales, suben fácilmente por las paredes, y este es un ejemplo que nosotros pudimos encontrar en lo que corresponde, por ejemplo, la residencial San Felipe, en lo que es acá en la zona de Lima, una residencial exclusiva, digamos, de clase media, donde el roedor teníamos que a través de los ductos que eliminaban lo que era en este caso los residuos sólidos comunes, o la basura orgánica o la basura de las casas, de los alimentos a veces, o de los restos de alimentos, era tirado, y el roedor se alimentaba y comenzaba a ascender a pisos mayores del sexto, séptimo hasta octavo piso, donde a veces encontramos problemas y presencia de los roedores. Entonces, esto un poco, la biología es necesariamente fundamental que nosotros entendamos bien de los roedores. Esto un poco para volver a mencionarlo, que justamente la rata del desagüe es la más grande, tenemos la más grande, la más robusta. En este caso, tenemos el Ratus, que es el, digamos, tamaño mediano, o el más pequeño que el Ratus novergicus, y el Mus musculus, o el ratón casero, es el más pequeño. Tenemos la longitud, tenemos el tema de la cola,
que justamente en este caso tenemos que las colas, en este caso de los roedores, como Ratus noverjicus es más pequeño a comparación con Ratus ratus, que su cola es más larga, que lo que corresponde a la medición de la longitud que se mide justamente del hocico a la parte terminal, digamos, del cuerpo del roedor. El peso hay que entender bien que justamente el Ratus noverjicus son los más gordos, más rechonchos. En relación a su hocico, tenemos el tema, es en caso del hocico Ratus noverjicus romo, en caso de Ratus ratus puntiagudo. Las orejas son más pequeñas, que si comparamos Ratus noverjicus con Ratus ratus, sus orejas son más grandes. Los ojos son más pequeños en Ratus noverjicus a comparación de Ratus ratus, que es más grande. Y lo que viene a ser músculo, también los ojos son más grandes. El pelaje es algo típico, tenemos gris por encima o blanco o por debajo. En este caso tenemos pardo, lo que viene a ser Ratus ratus, y lo que viene a ser también el tema por debajo, tiene color gris. Hay que entender un poco bien el tema de ciertos tipos de excremento del roedor. Tenemos que el Ratus noverjicus es un tamaño más grande a comparación de Ratus ratus, que mide de 12 milímetros, y el más pequeño músculo de 3 a 6 milímetros. Esto es un indicador, digamos, que permite para nosotros ver a través de las heces de los roedores que estamos frente a una plaga de roedores por su proliferación. Hay que entender que la visión del que tiene el roedor es poco desarrollada en Ratus noverjicus, una mala visión en Ratus ratus y una deficiente visión en lo que viene a ser en músculo. El olfato lo tiene muy desarrollado los roedores, la audición también es muy desarrollada, es aguda. La alimentación por excelencia son omnívoros. Los roedores se pueden alimentar desde un resto alimenticio hasta un cable de luz, pasando por los frutales, donde Ratus ratus es por excelencia lo que viene a ser el tema de los frutales, que es su predilección. En cambio, los músculos prefieren los cereales. Hay que entender que los roedores también se alimentan, en este caso, digamos, no solamente de alimentos secos, sino también de alimentos que contengan agua. Solo se alimentan con alto contenido de agua, y en este caso también lo que viene a ser, en este caso, lo que viene Ratus ratus y en lo que es Ratus noverjicus. Un poco para entender bien por qué la preocupación del Colegio de Biólogos con BQC en lo que viene a ser el control de lo que corresponde a la plaga de roedores. Hay que entender justamente que en este caso su madurez sexual del roedor es casi inmediato. Después de 2 a 3 meses el roedor vuelve a tener la facilidad de que tengan sus crías fácilmente, y esto permita que tengamos, la proliferación de los roedores con mucha facilidad. Entonces esto correspondería, por ejemplo, que el periodo de gestación es un periodo de gestación muy corta que tiene el roedor, que a veces va de 21 días del primer parto, de 23, 29 si están en el tema de lactancia, y lo que corresponde, por ejemplo, 22 días para Ratus ratus, y lo que es en este caso, en el más pequeño, en músculo, tenemos que es en este caso el más pequeño de 19 días. El número de crías en promedio tenemos, por ejemplo, que puede ser de 5 a 12 crías, que es el Ratus noverjicus, una mayor cantidad de crías que tiene Ratus noverjicus, a comparación del Ratus ratus, que es de 6 a 8 crías, y de lo que corresponde en este caso músculos, que es de 6 crías. Entonces, si nosotros vemos, en este caso, sacamos, vemos, por ejemplo, cada 3 meses tiene una madurez sexual, en el año tendría cada 12 meses que tendría, la facilidad. Y si vemos el periodo de gestación, de casi un mes, prácticamente ellos al año pueden tener 4 veces sus crías. Entonces 4 veces sus crías por 12, tenemos que, por ejemplo, en una rata, de Ratus hembra, una Ratus noverjicus hembra, puede llegar a tener al año 48 crías, a comparación de que Ratus ratus, que puede ser un promedio de 32 crías. Y lo que es en este caso
músculos un promedio de 20 o 20 crías que puede llegar a tener. Entonces tenemos que el tema de lo que es en este caso la proliferación de crías que originaría el tema de los roedores, digamos, es considerable debido a que su madurez sexual es inmediatamente después de 2 a 3 meses. Entonces esto conllevaría que nosotros tengamos alta proliferación de los roedores. Es un poco para que ustedes entiendan bien las camadas. ¿Cuántas camadas dan en este caso? De 4 a 7 camadas por año. O sea, estamos hablando, si una camada en este caso tiene 12 crías y tengamos de 4 a 7 en promedio, hablemos por ejemplo de 6 camadas, 6 por 12 son 72 crías. En ratus, si yo saco 5 camadas, en este caso por 6 a 8 crías, promedio de 6, tendría 30 crías. Y si yo hablo de 5 camadas por año y saco un promedio de 5 por 5, 25 crías por año. Entonces hay que entender bien claro que las camadas, el número de camadas, si yo saco en promedio, tendríamos que 6 camadas por año sería en ratus norbérgicos, 5 camadas por año en ratus y algo de 5 camadas por año en músculos. Prácticamente los que son excelentes para hacer madrigueras tenemos los ratus norbérgicus, a comparación que justamente el ratus o rata techera se ubica en los sitios altos eventualmente, digamos sus madrigueras son muy sencillas a comparación de ratus norbérgicus que son excelentes haciendo sus madrigueras. En cambio músculo utilizan las grietas, los cajones, casi elabora madrigueras digamos muy sencillas y poco profundas. Entonces el radio de acción de los roedores, hay que entender bien, el radio de acción de los roedores justamente es hasta 80 metros, por lo que ellos buscan sus alimentos y ellos están siempre buscando donde ellos puedan encontrar alimentarse, y para ello pueden desplazarse hasta 80 metros, es decir, casi una cuadra que ellos puedan buscar para lo que viene a ser el desplazamiento de los alimentos que ellos estarían en algún momento, digamos, con disminución o pérdida de alimentos para que ellos puedan hacer. El promedio de vida, justamente fue pregunta también de la vez pasada, el promedio de vida de cuánto sería. Esto es un tema fundamental que nosotros debemos entender. El promedio de vida es un año donde nosotros tenemos un año que el roedor va a estar desplazándose y va a estar originando problemas a la salud pública. Entonces esto es un tema fundamental que nosotros debemos entender en lo que corresponde a los roedores. Entonces esto nosotros tenemos que entender bien claro el tema del desplazamiento a veces del roedor. A veces realiza saltos, capacidades de saltos hasta 60 centímetros en comparación de lo que viene a ser las ratas que son las ratas techeras, que pueden ser mayor a 60 centímetros. Hay que entender que los roedores son excelentes nadadores, nadan fácilmente, como son excelentes, como por ejemplo lo es la ratus norbérgicos, que utilizan aguas cloacales, utilizan aguas de regadío y fácilmente se van desplazando por dichas aguas, originando digamos su proliferación a nuevas áreas en lo que corresponde a su digamos presencia dentro de las viviendas o dentro del área que nosotros tuviéramos la plaga de la presencia de los roedores. Esto un poco para conocer el ratus norbérgico, la rata de desagüe. Miren, prácticamente la ratus techerus, ratas más pequeñas, color pardo. El músculo son los más pequeñitos, que generalmente lo encontramos a veces en nuestros cajoncitos. Esto un poco para nosotros entender bien justamente que las ratas son habitualmente nocturnos y si les gusta el silencio. Esto es un tema fundamental, por eso la actividad del control o de la vigilancia es a partir de las 6 de la tarde hasta el día siguiente. Esto es un tema fundamental que nosotros hay que ver los principales marcas o signos de lo que nos indique la presencia de los roedores en nuestras viviendas o en las áreas o en las zonas agroindustriales o en las zonas que nosotros podemos ver. Una de ellas tenemos las cuevas o madrigueras, que justamente nosotros vemos con mucha facilidad a veces en lo que viene a ser en áreas
verdes que están dentro de lo que viene a ser, por ejemplo, un área hospitalaria, una empresa, una zona de un almacenamiento, una vivienda. Justamente las madrigueras son algo típico que nosotros podemos encontrar, que justamente son, digamos, debajo de las malezas, en materiales de construcción, en estantes de agua o de desagüe, a veces pegado a lo que viene a ser el sistema de desagüe de nuestras viviendas. Justamente, por ejemplo, en el Hospital Loaiza, nosotros implementamos un mecanismo de control debido a que las madrigueras lo teníamos en las áreas verdes de los hospitales, y esto era debido a que en el Hospital Loaiza lo que viene a ser los restos de materia orgánica o restos de gasa o restos que utilizaba el roedor para alimentarse, con ciertas heridas curadas o ciertos, digamos, muestras patológicas eliminadas con mucha facilidad, era entonces que a veces era eliminado al día siguiente o dejando 2 días, y era el roedor que en las noches salía de sus madrigueras, se alimentaba y vuelta regresaban en esas madrigueras. Entonces, esto es un tema fundamental, que ellos escogen lugares próximos a los almacenes de alimentos, a las crías de animales, a los comedores, a veces a los sistemas de eliminación de los residuos sólidos, en este caso hospitalarios, o cualquier donde pueda servir de alimento. Hay que entender que el roedor es omnívoro por excelencia. Las sendas son rastros dejados en el terreno, paredes, hierbas, por el paso de la línea recta desde la madriguera a los lugares donde existen alimentos, y las sendas pueden estar enmarcadas por vegetación. Tenemos las rosaduras, las roeduras y las excretas. Las roeduras es fácilmente visible, es decir, que justamente encontramos algo roído, como pueden ser alimentos, artículos de papel o cualquier grado que nos indique el grado de infestación. Por ejemplo, el tema de los consumos en los mercados es algo típico que nosotros vamos a encontrar. Las roseduras también, debido a que a veces en las zanjas de drenaje, los basureros, el cuerpo se ensucia, y a veces esos cuerpos a veces el roedor va raspando ciertas paredes, vigas o lugares donde vamos a encontrar manchas oscuras, grasosas, denominadas rosaduras, y eso permite para nosotros una evidencia de que esa zona está con presencia de la presencia de roedores. Las excretas, que vienen a ser las heces de los roedores, donde Ratus norbergicus, sus excretas son más grandes que Ratus y que Mus musculus. Entonces estas excretas van variando de acuerdo al tipo de roedor que estaría en los ambientes, en este caso, y va de acuerdo al tiempo, serán secas, húmedas, lustrosas y oscuras. Las huellas es un tema fundamental. Las patitas, a veces que el roedor camina justamente a veces en zonas, vayamos por ejemplo, si es Ratus norbergico, en aguas o aguas subcloacales, o en zonas donde encontramos por ejemplo la presencia o derrame de harina, si son plantas procesadoras, o lo que viene a ser por ejemplo cualquier alimento que nosotros podemos estar almacenando, o de lo que viene a ser a veces el tema de lo que es en este caso que pueda dejar marca a las pisadas de los roedores, o manchas en este caso, que también se puede estar verificando con lo que vienen a ser a veces las manchas de las orinas que van dejando, o las huellas de las heces, que justamente el Ratus al momento de estar por el tema de la parte alta defecó y va dejando su marquita de sus heces pegadas a las paredes, o de la micción que hacen los roedores de la orina, que también pueden quedar oscuras o manchadas las paredes de las viviendas o de los almacenes, o de lo que vienen a ser las plantas procesadoras agroindustriales. Este es un tema fundamental que nosotros debemos entender bien. Esta es una, digamos, facilidad que nos da para ver el tema en forma indirecta, saber la presencia de los roedores en dicha zona. También tenemos la observación de los roedores a veces en situaciones cuando presentan dificultad de búsqueda de los alimentos. El roedor sale desesperado, como cualquier ser viviente que busca su subsistencia, y salen a veces en hábitos nocturnos o en hábitos de repente diurnos, cuando por ejemplo tiene extrema necesidad de alimentarse por parte de los roedores. Esto un poco para que ustedes entiendan más o menos que nosotros debemos hacer nuestro pedido a veces para nuestra actividad de control de roedores, desde la trampa Tomahawk, trampa Sherman, los guantes, la mascarilla, las bolsas plásticas, la balanza para poder pesar nuestros roedores, la linterna. Tenemos electrocloroformo para, digamos, matar al roedor.
los frascos para recolectar las pulgas, alcohol de 70 grados, la rafia, el detergente, los peines finos para poder peinar al roedor para ver la presencia de pulgas, las cámaras fotográficas o filmadoras para mostrar las evidencias. Un poco para entender bien la determinación del índice de infestación es un tema fundamental que nosotros debemos entender bien. Sirve para determinar la densidad poblacional de roedores. Debe realizarse en forma regular y este es un tema importante que los programas de control que deben implementar justamente los gobiernos locales como ente responsable de la salud pública de la jurisdicción, tanto en la parte municipal, distrital o en la provincial, es fundamental que se tenga en cuenta. Entonces esto va a ayudar que nosotros tengamos en cuenta, por ejemplo, el número de trampas a utilizar, que es un promedio de 100 para poder tener el porcentaje en lo que viene a ser a partir de la hora de la tarde hasta la noche. Se debe dejar ya las primeras horas del día siguiente, en horas de la mañana, poder recoger nuestras trampas Tomahawk que nosotros estaríamos colocando. Esto un poco para entender la actividad, es un tema fundamental que nosotros debemos entender. Entonces el primer día es necesario y vamos a incidir bastante con este programa de control de roedores, es contar las trampas Tomahawk, los guantes, mascarillas, tener un plano de la localidad en donde nosotros vamos a marcar los sectores o las manzanas que nosotros debemos implementar nuestra actividad de control. Entonces seleccionar al número ambiente las manzanas, en este caso en lugares estratégicos el 70% de las trampas y el 30% restante deben ser colocadas en el peridomicilio o en lugares estratégicos. Entonces esto para que nosotros veamos que primeramente el 70% de estas trampas deben ser colocadas dentro del domicilio en lugares estratégicos y el 30% es en el peridomicilio. Entonces el mayor porcentaje que debemos colocar nuestras trampas Tomahawk, un 70% es dentro de la vivienda, porque ahí justamente está el roedor buscando alimentarse y dejar al día siguiente, porque el roedor en horas de la noche sale para poder buscar sus alimentos. Entonces esto justamente se deben formar brigadas de 5 equipos, cada 2 personas, para poder nosotros ir marcando, rotulando nuestras trampas y ver selección también de las 5 viviendas donde nosotros colocaremos nuestras trampas y una trampa por peridomicilio. La vivienda seleccionada debe ser trampeada por 2 noches consecutivas. Al siguiente día también seguimos con nuestra actividad. Se debe recoger las trampas, en este caso donde veamos que ha caído el roedor, o en todo caso ver que no se ha colocado, ir viendo si es factible cambiarla. Hay que clasificar los roedores, en este caso para ver el tema de la despulgación, para ver en este caso de la Cenoxila chopi, la pulga, y esto debe ir en alcohol al 70%. Para la obtención de pulgas se utiliza un peine fino, que es necesariamente para ver el tema de en este caso del peinado respectivo, y ver el tema de la presencia de lo que es en este caso la Cenoxila chopis. Un poco para que ustedes entiendan cómo nosotros debemos obtener los índices de infestación, que viene a ser el número de trampas con roedores sobre el número de trampas colocadas multiplicadas por 100. Esto para nosotros como Ministerio de Salud, a una población mayor al 5%, indican una elevada población murina, o sea de roedores, por lo tanto se debe realizar el control de la plaga de los roedores. Esto es lo que ha estipulado el Ministerio de Salud, que es de la normativa de control de peste, pero lo ha sacado para todo por el riesgo de la alta, digamos, presencia del roedor es mayor al 5%, lo cual nosotros inmediatamente se debe implementar una actividad de control de roedores. Esto un poco fue pregunta también cómo nosotros podemos rotular justamente, y debemos poner primeramente el lugar, la fecha, el número de viviendas trampeadas, el área, el peridomicilio entrampeado, número de trampas colocadas, número de trampas positivas, el índice de infestación y la especie de captura, que es en este caso contra qué tipo de roedor estamos encontrando en dicha zona o en dicho sector o en dicha localidad. Se deberá establecer también el número, peso y la talla de los roedores adultos y juveniles, como también ver la selección entre machos y hembras para poder nosotros ver, por ejemplo, el tema de su proliferación
en relación a la densidad poblacional, digamos, porque así es mayor número de hembras, y jóvenes tienen mayor facilidad reproductiva versus a una rata ya más vieja que su sistema reproductivo justamente decae. Entonces esto es un tema para nosotros poder implementar dentro de nuestra actividad. Esto un poco para ver el tema, por ejemplo, de los tipos de control de roedores, las medidas preventivas. En áreas urbanas hay que hacer la eliminación correcta de los desperdicios, de los restos orgánicos. Nosotros hay que entender bien que no se puede eliminar fácilmente en los terrenos baldíos sin construcción, la clausura de los desagües abiertos, el uso de trampas con barrera física y mecánica dentro de la vivienda para evitar el ingreso del roedor, y usar mallas metálicas de acero inoxidable de acero. Utilizar las metálicas de acero de 6 milímetros, por ejemplo, de lo que viene a ser de ancho. Entonces esto permitiría a nosotros implementarlo en forma preventiva en lo que corresponde. Esto es un tema de agricultura, en lo que viene a ser rotación de cultivos, el cambio de método de recolección, en este caso de lo que corresponde el cultivo obtenido, los cambios de aplicación de abonos y plaguicidas, y en post cosecha practicar un correcto almacenamiento de alimentos, en este caso, y higiene y protección de los productos. Entonces es un tema fundamental que en áreas circundantes también se debe practicar una limpieza, eliminando toda la posibilidad de los alimentos y madrigueras. Los roedores quedarán así expuestos a la acción depredadora. Las medidas de control tenemos métodos mecánicos, utilización de trampas o cualquier otro aditivo, que el objetivo es realizar investigación de laboratorio. Las trampas son útiles para individuos aislados o pequeños, y los métodos químicos, que viene a ser la aplicación de los rodenticidas, que justamente nosotros hemos explicado bien lo que actualmente se tiene usando, que vienen a ser de acción justamente en lo que corresponde de acción inmediata, y en este caso que son los agudos, como también los de acción crónica, que los que son más rápidos. Esto prácticamente ya el ministerio ya no le está utilizando. Hay que entender, por ejemplo, que actualmente tenemos la axila roja, órganos fosforados, los carbamatos, la estricnina, que mata inmediatamente, y esto prácticamente significaría para nosotros un riesgo para lo que es en este caso digamos el impacto esperado en un control de roedores. En lo que viene a ser los cebos de alimentos, es un tema fundamental que nosotros debemos estar buscando alimentos frescos y de buen sabor, cebos líquidos que sean justamente a veces lo más barato y eficaces. Se utilizan a veces anticoagulantes solubles en agua. Las fumigaciones con gas, lo que viene a ser en este caso lo comúnmente a veces equivocado por meses a través del fosfuro de aluminio, en este caso, o el fosfuro de hidrógeno o aluminio. Las sustancias en nuestro medio se encuentran fuera del uso por ser muy tóxicos. Estos hay que tener que a veces soltar gases, lo que hace a veces en la red de nuestro sistema de alcantarillado es dañar y originar que los roedores se dispersen con mucha facilidad, a veces en lugares expuestos. La utilización del fosfuro de hidrógeno o de aluminio ya quedó, digamos, no aceptable por el Ministerio de Salud, y por el daño a la población que estaría algún momento de repente en forma a través de esos gases sueltos, originando el problema a la salud de la población. Los rodenticidas de acción retardada, lo que actualmente utilizamos, que vienen a ser justamente anticoagulantes, su elevada eficacia hace que actúen inhibiendo el mecanismo de la coagulación, hemos dicho de la vitamina K, que justamente origina la muerte a partir del cuarto avo día. Este es un tema fundamental, no es inmediato, a partir del cuarto avo día, donde el roedor ha ingresado a su madriguera, y es ahí donde origina la dispersión de lo que viene a ser, digamos, la acción del producto. Su pretensión va en peles, en bloques parafinados, a veces también va, y no requiere a veces utilizar otros cebos, pero para nosotros, para poder aplicar y tener el impacto respectivo, estamos usando ciertos aditivos llamativos, como hemos dicho. Anticoagulantes de dosis múltiples, como es la warfarina,
el cumatretilo, tenemos la difasianone, justamente entre otros, lo que justamente es recomendado por el ministerio. También tenemos anticoagulantes de dosis única que actualmente está entrando de nuevo a nuestra aplicación, que en la actualidad se utiliza los de dosis única. Tenemos la bromadiolona, defetialone y el brodifacum, son anticoagulantes de dosis única. Esto un poco para entender bien la acción prácticamente, los agudos, su muerte es rápida, intoxicación, muerte rápida. En cambio los crónicos, la primera y las de segunda generación que se está utilizando actualmente, que son la bromedialona, el defetialone y lo que correspondería también a la brodifacum, que viene a ser los de segunda generación, son intoxicaciones por consumo. Esto prácticamente la acción es de 4 a 6 días. También tenemos lo que corresponden en este caso lo que es rodenticidas de acción digamos biológica, como son el rodenticida que actualmente se viene utilizando a veces para lo que viene a ser el Biorrap, para el control de roedores, que tiene una acción de 4 a 6 días. Los métodos biológicos tenemos control bacteriológico, que justamente es a través de lo que es el rodenticida biológico, a través de la Salmonella, Enteritidis, la variedad Danis, lisina negativa, que produce justamente tifus en los roedores. Entonces esto generalmente hay que ver que el control de los depredadores en uso de enemigos naturales o depredadores como perros, gatos, lechuzas, búhos, esto logra un control en áreas de campo, más no en zonas urbanas. El método de control bacteriológico estuvo observado, pero actualmente el ministerio ha aceptado la aplicación de dicho rodenticida en el control de lo que corresponde el control biológico a través del Biorrap. Justamente esto un poco para que ustedes entiendan, es un biopreparado en lo cual justamente va y utiliza el Perú lo ha utilizado en lo que viene a ser el control de roedores en Lambayeque, en Morrope, en lo que viene a ser el control de roedores en Chimbote, y esto hace que nosotros tengamos su acción inmediata. Este es un tema fundamental que nosotros justamente queríamos explicar bien de esta fórmula, la fórmula de Harrison, que es una fórmula que nosotros debíamos entender bien, que a partir de los 10 a 15 días después de realizado el tratamiento se recomienda calcular nuevamente el índice de infestación, en este caso de atrape, para hallar el índice de Harro o de la eficacia del control y determinar de qué manera se ha trabajado el plan de control de roedores. Este es un tema para medir el índice de Harro, de ver en este caso, digamos, la eficacia que ha habido dentro de lo que es el control. La fórmula es índice de atrape inicial menos al índice de atrape a los 15 días entre el índice de atrape inicial multiplicado por 100. Esto es un tema fundamental que nosotros vamos a medir con el índice de Harrison, el tema de impacto de las actividades de control de roedores. No solamente es ir colocar el veneno, aplicar nuestras trampas estomacal, sino que es a través del índice de Harrison medir el impacto de las actividades del control de los roedores. Los ectoparásitos, justamente lo que hemos mencionado, que son las pulgas que justamente tenemos para la identificación, y esto justamente lo realiza actualmente nuestro Ministerio de Salud para ver el grado de infestación en zonas con peste o con silencio epidemiológico en relación a la peste bubónica, en lo que corresponde a los roedores que a veces se encuentran con mucha facilidad estos ectoparásitos y que necesita a veces ser intervenidos en forma. Tenemos el índice general de pulgas, número de pulgas colectadas por número de roedores. Si el índice general de pulgas es mayor de 3, es alta infestación de pulgas. Entonces esto es fundamental que tengamos en cuenta a comparación con el índice de especificidad, de índice específico, que viene a ser número de pulgas específicas sobre el número de roedores específicos colectados. Si es mayor a 1 también significa riesgo. Entonces esto hay que entender que está en relación al total de las pulgas, por eso es el índice general de pulgas. No hay una especificidad para solamente Xenoxila chopis, sino para cualquier pulga, que signifique que si encontremos, digamos, el resultado del índice general de pulgas mayor a 3, yo puedo tener acá, digamos, un ejemplo, 30 pulgas, de las 30 tenemos 6 roedores, 30 entre 6, 5. Entonces el índice general de pulgas sería mayor a 5, que sería alta infestación de pulgas para lo que viene a ser en este caso la presencia en una determinada localidad.
El ordenamiento ambiental, que es un tema que nosotros ya lo conocemos muy bien, que viene a ser el tema de medir el tema del saneamiento, modificación, la manipulación del medio, en este caso a eliminar lo que viene a ser el tema de alimentos que podrían originar en la presencia de los roedores. Y por último también tenemos el tema de lo que es eliminar a veces las madrigueras. Entonces, estamos terminando en lo que viene a ser este tema y vamos a pasar a la siguiente, por favor. A ver, justamente acá un tema para entender, acá hay varias inquietudes por parte de personal que está participando en lo que viene a ser el tema de lo que corresponde, no se ve, ya, en el tema de lo que corresponde, por ejemplo, en la presencia de crías. Este es un poco para entender bien en lo que viene a ser el tema de crías, que se ha explicado que justamente la que tiene, digamos, hay que entender dos cosas. El número de camadas que tenemos por año, justamente la que tiene mayor cantidad, digamos, es el Rattus norbergicus, que tenemos un promedio de 4 a 7 camadas. Cuando hablamos de camadas significa digamos, una camada viene a ser un número de crías determinado, donde si apreciamos que justamente tenemos la mayor número de camadas, justamente es en Rattus norbergicus, que permite en este caso a través de, digamos, también el tema fisiológico de la rata, en este caso tiene una mayor facilidad o disponibilidad a través de lo que viene a ser su útero, poner un mayor número de crías. Entonces, este número de crías va de acuerdo a la capacidad que tiene el roedor, la capacidad reproductiva, o sea, la parte fisiológica interna. No va de acuerdo al tema de alimentos, sino va al tema de la capacidad, digamos, fisiológica de los roedores en poner el número de crías. Digamos, si es una rata más grande, lógico que el sistema reproductivo también va a ser más grande si yo lo comparo a músculo, donde digamos, el tamaño es más pequeño y por ende, digamos, tiene mayor digamos, número de crías. En este caso siempre va a ser por la disponibilidad por su aparato fisiológico reproductivo de la rata hembra o del roedor hembra de la Rattus norbergicus, donde el número de crías siempre es mayor si yo comparo a Rattus o músculo. El tema alimenticio más va con el tema, digamos, de acortar bien, digamos, digamos, darle la madurez respectiva, porque digamos, después del amamamiento, que es prácticamente es casi un mes, o sea, la rata solamente lo tiene amamantando a las crías por el lapso de un mes. Luego ya de 2 o 3 meses ya la rata se convierte en una rata, digamos, madura para procrear sus nuevas crías. Entonces, si yo después de 29 días en promedio, digamos, ya la rata se tiene que valer por sí sola, es donde hay mayor disponibilidad de alimentos, digamos, va a facilitar su madurez, digamos, o su desarrollo de la rata para llegar a la madurez sexual. Pero el número de crías más que todo está relacionado a la cuestión fisiológica reproductiva de las ratas. Cuando tienen mayor tamaño, tienen mayor capacidad para poder, digamos, tener mayor número de crías. La otra pregunta en relación a las dosis única y dosis múltiples, hay que entender bien claro que actualmente, vamos a regresar a la dosis, por favor. Hay que entender, ministerio, hasta la que dejaste. Hay que entender, regresa la diapositiva, más, sí. Hay que entender, sigue, ahí, antes, ahí. Hay que entender dos cosas. Estos rodenticidas o cualquier plaguicida va evaluándose y va mejorándose. Vayamos en el caso hipotético, primeramente un tema pequeño. Los plaguicidas empezaron
en general como plaguicidas, por ejemplo, si hablamos insecticidas para los insectos, de una primera generación, de una segunda y de una tercera generación. ¿Cuál es la diferencia entre primera, segunda y tercera generación? Es la estabilidad que daba de acuerdo a la temperatura. Es decir, en este caso se buscó en los insectos que cuando tenemos zonas, por ejemplo, o equipos que se utiliza con mayor temperatura, es evitar que se desnaturalicen dichos productos químicos. Es igual acá en los roedores. ¿Qué es lo que buscaba acá, digamos, la investigación por parte de las empresas dedicadas a la producción de rodenticida? Es que el roedor, al momento de tener solamente una alimentación, digamos, o alimentación múltiple, lo que hacía a veces es que el roedor ya no se daba cuenta y ya no seguía alimentándose. Entonces, y esto al momento de ingresar a sus madrigueras, prácticamente la mortandad que producía por contacto de lo que a veces las ratas se eliminaban, y a veces la rata estaba en contacto con sus demás crías, ya no originaba una mayor mortandad de roedores. Entonces, ¿por qué? Porque ya se daba cuenta que mordiendo o alimentándose, digamos, con una mordida, prácticamente a veces superaba o a veces era suficiente para que mueran unas y el resto ya no comience a ingerir los alimentos. También ha habido lo que viene a ser en este caso lo que a veces había originado por, digamos, alimentación, digamos, no de una sola vez, sino digamos, una alimentación que tendría que necesitar varias veces alimentándose la rata. Entonces el consumo actualmente ha ido mejorando, y donde ahora a través de los derivados de la hidroxicumarina, que es la última que está usando, que son los de segunda generación, como es el Brodifacun, la bromadialona y el de Fiatolone, hace que nosotros tengamos el impacto solamente con una sola alimentación, pero retarda su acción dentro del organismo, ya dentro del organismo que ha alimentado el roedor, unos lapsos más o menos de 4 a 6 días. ¿Por qué ahora se ha alargado de 4 a 6 días? Lo que se busca es que ese roedor, al momento, digamos, de tener ya al tercer día o al cuarto día, el roedor busca ingresar a su madriguera o busca lugares donde ellos comiencen a ingerir líquidos para aliviar la acción del producto. Entonces, ¿por qué? Porque hay que entender bien claro que la acción prácticamente hace que el roedor tenga una hemorragia interna y tengamos su acción. Entonces esa acción que va a originarse en la parte, digamos, de un shock o una pérdida o un derrame interno dentro del roedor mismo, hace que el roedor ingrese a las madrigueras, donde vamos a tener mayor número de crías, un mayor número de presencia, digamos, de familia de roedores, que por contacto de alimentación del resto, o por contacto a veces de alimentación por la orina, o por contacto de ingesta de ciertos restos, también se tenga acción en los otros roedores o en las otras ratas presentes en dicha madriguera. Es por eso que se ha dado a través de los productos químicos llamados rodenticida más o menos un lapso de 4 a 6 días para que dé opción, y la mortandad de los roedores sea en mayor número dentro de cada madriguera. Hay otra pregunta. Entonces, con relación al éxito de la fecundación de una rata, viene a ser a la capacidad fisiológica reproductiva, que tiene, digamos, una mayor capacidad, digamos, interna, o a la anatomía interna que tiene ratus norvégicos en comparación a mus musculus o a ratus. Entonces es un tema que no va directamente a la alimentación, sino va al tema ya, digamos, capacidad que tiene, es decir, su espacio, digamos, donde vamos a tener a través de la placenta de la rata el mayor número de crías, porque va a ser más grande, su tamaño son más grande a comparación de ratus o mus musculus. Entonces, ratus norvégicos por eso tiene un mayor número de crías, y además que permite que también, digamos, el acorde con la alimentación, digamos, desde que nace la rata,
29 días que amamanta, luego ya es liberada de la rata madre, es soltada, para que en este caso a través de la alimentación se acorte su ciclo, digamos, o llegue más rápido a su ciclo de madurez y se conviertan de nuevo a ser una rata que pueda originar las demás crías siguientes. Entonces es por eso que la alimentación solamente facilita, digamos, a la madurez sexual, pero no al número de crías. Es un tema ya netamente fisiológico dentro de la rata, digamos, hembra, en este caso rata en que origine la mayor número de progenies en cada cría o cada camada que tengamos. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Entra. Vamos a seguir un poco con el tema del control de los roedores, que es un tema básico. Sigamos. Bueno, ya saben ustedes que justamente el rato noruego es la rata noruega o la rata más grande. Tiene la mayor capacidad o mayor espacio, digamos, para tener dentro el mayor número de crías. El Ratus ratus es el mediano, a comparación del mus musculus, que es el ratón doméstico. Ya hemos dicho que el ratón norbergicus por excelencia es omnívoro, pesa hasta medio kilo, es la más grande de las tres ratas. Sus características morfológicas. A ver, la pregunta. Pasa la pregunta. Es esa. Ponlo ahí para ver. Bueno, hay una inquietud que dice si existen estudios que se han demostrado que la rata no tiene la suficiente alimentación, incluso no se reproducen. No, acá sí un poquito contradigo la pregunta. El tema es que todo ser viviente, busca alimentación. Todo ser viviente, hay que entender que la rata es por naturaleza omnívora, o sea, se alimenta de cualquier resto. Esto hace que tengamos, digamos, todo ser viviente busca la perpetuidad de la especie en la vida, busca seguir, digamos, sobreviviendo. Lo que sí hay que entender que la rata, por ejemplo, siempre va a buscar cualquier resto o residuo, o cualquier cable de luz o cualquier materia orgánica en descomposición, justamente va a buscar alimentación exclusiva. Entonces es por eso que entender bien que el roedor o todo ser viviente busca alimentarse para perpetuar, en este caso, su especie. Entonces este es un tema fundamental para nosotros entender bien claro que lo que corresponde, digamos, a lo que es en este caso las ratas, prácticamente el ser omnívoro hace que tenga una alimentación de cualquier, digamos, resto, llamemos papel, llamemos fruta, llamemos cualquier residuos orgánicos, cáscaras, llamemos cable de luz, cartones, restos orgánicos o cloacales, se alimenta el roedor. Entonces, al otro, no corre. Acá no. Ya, justamente acá un poco para que vean la foto del rato norbergicus, es algo típico. El rato norbergicus, el pelaje que tiene, la cola, los ojos, las orejas son pequeñas, sus patas son las más grandes. Estos son las ratas, justamente esta es una foto que sacamos de lo que viene a ser, digamos, la zona residencial de Zafalipe, donde teníamos que estas ratas salían a veces de la que viene a ser su sistema de drenaje. Bueno, la foto es un poco, los megapíxeles son pobres, pero justamente era lo que a veces ellos salían de lo que viene a ser ciertas zonas donde había, digamos, materia orgánica o alimentos que eran eliminados de pisos superiores, y fácilmente ellos buscaban seguir alimentándose. Esta es una foto que nosotros tuvimos la oportunidad de tomar en la residencial San Felipe, que justamente las ratas son unas trepadoras por excelencia.
Esto es una foto que para mí, honestamente, me sirvió de mucho entender al roedor porque tiene fácil. Esta es una pared vertical. Y justamente en horas nocturnas encontramos que las ratas salían de los sistemas de los, digamos, donde era fácilmente desplazado, digamos, a través de los pisos superiores, del segundo, tercero, que era fácilmente tomado por el roedor. Y miren cómo ellos suben fácilmente, escalan fácilmente las paredes a través de sus patas para llegar a edificios del segundo o tercer piso. Vemos entonces que las ratas fácilmente trepan con mucha facilidad paredes que nosotros a veces hemos encontrado. Por ejemplo, ¿quién no conoce la sede del Ministerio de Salud? Que fácilmente se desplazan por las hojas de las palmeras hacia el interior a veces del ministerio. ¿Por qué? Porque a veces ahí tenemos ratus que encontramos en partes altas y habían palmeras y eran fácilmente desplazados. Este caso fue digamos, de una zona que es la residencial San Felipe, que tuvimos la oportunidad de tomar una excelente foto, que avanzaban por las paredes de lo que vienen a ser las edificaciones de la residencial San Felipe. Este es un ratón pequeño, músculos. Acá tenemos, este es un ratus que se alimenta de los granos de maíz. Esto fue tomado en la parada, en el mercado mayorista de la Victoria, que se busca siempre alimentarse con mucha facilidad de los granos. Ahí vemos cómo los granos eran roídos, ahí en la parte, digamos, la parte que se ve como el grano de maíz era roído con mucha facilidad por el roedor. Entonces, al aplicar nuestro rodenticida, estaba compitiendo con lo que viene a ser con los granos de maíz. Es por eso que se utilizó también alimentos, digamos, que eran apetecibles como los granos de maíz, para que se tenga el impacto respectivo. Entonces, esto un poco para entender, y es pregunta de algún participante. La gestación dura solamente 21 días. Esto hay que entender justamente el número de crías. A veces las camadas son de 2 a 7 y en promedio tienen hasta 12 crías por año. Entonces, si yo veo 12 crías por paridas, acá 12 crías, entonces tenemos la cantidad de crías que tenemos en este caso, serían acá es 12 crías por cada, digamos, camada. En lo que viene a ser al año, yo tendría un promedio de entre 2 a 7 camadas. Entonces sería un promedio, saquemos de 5 por 12, serían algo de 60 crías al año que nace. Entonces, tenemos un número considerable de crías en lo que viene. La madurez sexual prácticamente en 12 semanas ya la rata es madura. A los 3 meses prácticamente ya la rata es madura. Entonces, esto es un tema fundamental que nosotros debemos entender, y la vida de un roedor casi es de un año. Esto es un poco para entender ratus, que son las ratas techeras. Esto justamente es una fotografía de la residencial San Felipe, donde nosotros hemos podido encontrar una gran cantidad de lo que viene a ser ratus en lo que corresponde a la salida. Esto fue la parada, que justamente eran zonas donde vendían el maíz, los granos de maíz. Se pudo evidenciar gran número de roedores que encontramos en esa zona. Eran de la parada en esos momentos. Ya no hay. Esto es la zona de la residencial San Felipe. Justamente zonas de la parada que encontramos los agujeros de las ratas que habían dejado. Heces de las ratas en el mercado mayorista, que pudimos hacer un trabajo en conjunto con la municipalidad de La Victoria y la municipalidad de Lima, la metropolitana, donde veíamos la presencia de las heces de los roedores. Por el tamaño, estas heces correspondrían a una heces de, digamos, entre ratos norvégicos, que eran las de desagüe, porque se había modificado toda esa zona que estaban con lo que viene a ser a veces construcciones o alcantarillado, que las ratas habían salido de dicha zona y habían invadido el mercado mayorista. Esto es la zona de la residencial San Felipe. Miren, habían calado tanto las ratas que habían dejado ya un desnivel entre la pared propiamente dicha y el suelo, digamos, o la tierra donde ellos habían calado su madriguera. Esta es una típica foto que nosotros pudimos encontrar en la zona de la residencial San Felipe, donde vemos la madriguera con mucha facilidad. Esto es la zona de la residencial San Felipe, donde vemos acá prácticamente es una parte aérea. Cualquiera piensa que es una parte baja, es una parte aérea donde se ha formado la madriguera en partes altas, para el tema de los roedores. Este es para ratus. Debemos acordarnos bien que ratus, esto
Esto es una madriguera aérea que ha formado ratus ratus que generalmente son de partes altas. Esta es una, digamos, bueno, en alguna zona la llamamos vegetación de carrizos, donde encontramos que se han formado sus madrigueras ratus ratus en lo que viene es la parte aérea. Esta es una foto. Entonces acá tenemos la capacidad reproductiva más o menos de 5 a 12 semanas, la madurez 12 a 16 semanas su madurez sexual, el tamaño es de 5 a 10 crías y cada cría pone 10, 5 a 10 sería un promedio de 8 camadas al año, 6, tenemos 6 camadas, saca un promedio de 4, 8 por 4, 32 crías al año, la vida media es de un año. Y el ratón casero, que también es omnívoro, músculos o domésticos que prácticamente tenemos en casa. Justamente la madurez sexual demora más o menos mayor tiempo, 42 días, estamos hablando casi de mes y medio, o sea, menor tiempo que las otras. Y acá vamos a ver un tema fundamental que hay que entender, que prácticamente es el número de gestación, es 3 semanas, 3 semanas la rata ya puede dar sus crías, las camadas de 7 a 8 y el tamaño promedio. Entonces tenemos que las ratas prácticamente su sistema reproductivo es muy corto, no es los 9 meses que tienen los seres humanos, sino acá prácticamente la gestación estamos hablando de un promedio de 18 a 21 días, donde digamos prácticamente dura todo el desarrollo en la rata madre para dar la nueva progenie. Bueno, es un poco para que ustedes vean bien el olfato, el sistema del gusto, de la vista, el oído, el tacto lo tienen por excelencia bien desarrollado. Timotaxi, que también permite su desplazamiento pegado a través de sus vellos, en este caso que tiene el roedor, o de sus bigotes para entendernos. Neofobia, le gusta, tiene memoria cinética, o sea que se gusta desplazar, y tiene una organización que justamente es tema fundamental, digamos una organización de que solamente un macho por cada camada, y a veces encontramos los demás ratas también machas o machos que diga, pero son en número de 3 como máximo para que sirva como defensa cuando son atacados por otras camadas o otras en las madrigueras. Hay que entender que las glándulas mamarias son 12, se desteta a los 20 días, en los machos el descenso es testicular es a los 15, 50 días y la madurez sexual es entre 40 a 60 días. Esto un poco para que vean el control de los roedores. Justamente hay que estimar la población, un tema fundamental, la presencia de los roedores de día, el censo, la elaboración de un mapa, calcular el número de cebaderos. Ese es un tema que trabajamos con la zona de la residencial San Felipe, donde nosotros comenzamos a marcar el tema de dónde se había dejado cada, cada trampa Tomahawk, que eran de un color, y luego los cebaderos donde también se estaban colocando al momento de hacer nuestro control, que era el de color morado o moradito. Entonces esto permitió a nosotros implementar nuestra actividad de control a través de los croquis, mapas, donde nosotros estaríamos en algún momento a implementar en lo que corresponde el tema de lo que es en este caso nuestra actividad de control de roedores. También hay otro tipo de control que es las trampas engomadas, que actualmente están en el mercado. También tenemos ahuyentadores para ratas, que a través de sonidos, y ratones que generalmente ahuyentan los sonidos. También hay dispositivos de control mecánico, que es en este caso las trampas, las de guillotina, que generalmente es la más barata, la más común que a veces hemos utilizado, que son las trampas de golpe. Las trampas Tomahawk que generalmente tenemos nosotros como personal de salud, y lo que se viene realizando las Tomahawk, que son justamente la que actualmente se coloca en el metal, y se coloca lo que viene a ser el alimento, y esto cuando ingresa la rata y va a entrar, se cierra la puerta por contacto y la rata queda dentro. Justamente en los controles químicos tenemos los de primera, los de segunda generación, y algunos productos que actualmente se están mencionando que son los organofosforados. Los de segunda generación, que es algo típico, lo que tenemos que usando, que son de una sola dosis, y su acción tenemos ya bien claro relacionado a la coagulación de la sangre, a la protombina, factor 2, y a los factores 7, 9 y 10, que justamente hace aumentar la permeabilidad capilar y por ende produce el shock, en este caso dentro de la hemorragia interna dentro de la rata.
Un poco para ver el tema del en este caso el cuadro clínico de la intoxicación, lo que origina es epistaxis, hemorragia gingival, hematomas alrededor de las articulaciones, las petequias, la palidez, la hematemesis, la melena y lo que es la hematuria. Justamente estos son los anticoagulantes de primera y de segunda generación, lo que actualmente estamos utilizando. Recuerden bien, son los de segunda generación, lo de Brodifacoum, la difacinona o la clorificinona o lo que debe ser el difenacum o también la bromadeolona. Entonces son rodenticidas de segunda generación, que son los superwarfarínicos, la que estamos utilizando en lo que corresponde al control de los roedores, y con acción única, o sea, con una alimentación tengamos ya el impacto esperado dentro del roedor y por qué no decir dentro de la camada, y por ende una positividad en el control de los roedores. Hay rodenticidas sintéticos también que se está utilizando, que son los fluoroacéticos y sus derivados, el fluoroacetato de sodio, la fluoroacetamida, el fluoroetanol y otros. También tenemos, también tenemos lo que viene a ser en este caso algunos órganos sintéticos, como son por ejemplo la warfarina, el cuomatetrail o el famoso racumín, la difacinona, el brodifacoum, que viene a ser los clera, los clorofecinona, y difenocum, que viene a ser el rataxton, rodenticidas sintéticos que actualmente están en el mercado en lo que viene a ser su disposición. Entonces, un poco para entender bien que esto tenemos una amplia gama de rodenticidas, pero actualmente lo que estamos usando son los que el ministerio ha recomendado. Los de segunda generación, que justamente son los derivados de la warfarina, el brodifacoum, tenemos el bromadiolona, difesialona, y otro rodenticidas también, como tenemos los de gases, como son el sulfato de talio o el sulfato de aluminio, el sulfato de talio, y lo que viene a ser la estrinina, que son también, antiguamente usados, que son de dosis única, que produce la eliminación y por qué no decir su acción inmediata. Entonces tenemos que los productos de segunda generación, los superwarfarínicos, producen efectos anticoagulantes profundos y prolongados que tienen una acción de semanas a meses después de una simple ingestión. Entonces esto conlleva que nosotros tengamos una mayor acción del producto, en este caso, dentro de lo que viene a ser las madrigueras que se producen en la vivienda. Las estaciones de las radicidas en los cebaderos es un tema fundamental. El racumín, tenemos la acción retardada, el modo de empleo. El modo de empleo, el colocar los cebaderos hasta cada 10 metros es un tema fundamental. Colocar los cebaderos cada 10 metros de 100 a 200 gramos. Es un tema que para nosotros, digamos, esto es fundamental, que se entienda bien la cantidad. El Ministerio de Salud está recomendando un promedio de 250 gramos por cebadero. Entonces, de ahí nosotros vamos a sacar la cantidad total que se utiliza en lo que corresponde en nuestra actividad. Este es también un tema de racumín en polvo que a veces se ha sido utilizado en lo que viene a ser prácticamente un cumetratilo, en lo que viene a ser, y el modo de empleo es una parte de polvo por 19 partes de material atrayente al usar. El rodilolón, que es el rodilón, que viene a ser en peles, que viene a ser una de fitalones del 0.025%, colocar en bolsitas lanzadoras cada 10 metros, infestaciones cada 5 metros cuando tenemos esto. Entonces, estos son los bloques parifenados que también tenemos que usar cada 5 a 10 gramos, cada 5 a 10 metros. Tenemos toda la aplicación prácticamente para que sea, digamos, aplicable cada la distancia que nosotros podemos utilizar, tanto lo que viene a ser los peles como los bloques. En este caso, la bromadiolona, que es un bloque que es Termimsan, de 2 a 8 bloques, cada 4 a 9 metros. Los ratones, en este caso, se debe colocar. Tenemos amplia gama en lo que viene a ser el tema, por ejemplo, para ser utilizado. También tenemos raquil en peles. Tenemos la distancia, más o menos la cantidad de 5 gramos cada 5 metros. En rata grande tenemos 20 gramos cada 10 metros. Entonces, si la infestación es ligera y si la infestación es fuerte, 50 gramos por 5 centímetros. Hay que entender que esos cebaderos nosotros debemos evaluar en forma diaria, para lo cual nosotros
podemos aumentar o variar la colocación de dichos cebaderos para ver si realmente ha habido consumo o impacto en lo que viene a ser nuestros cebaderos, ya que el roedor a veces no hay la densidad por esa zona y tenemos que variar a una zona donde podemos nosotros ver que el roedor haya consumido nuestro material o nuestro rodenticida. Tenemos el ratalán, que es de bromiadoleona, que justamente se utiliza también a veces en contacto con lo que viene a ser el diacaz extra. También es el fosfuro de aluminio fosfina, que es tema, pero hay que tener mucho cuidado que esto está prohibido, pero de todas maneras algunos que tienen mayor experticia lo pueden utilizarlo. Generalmente se aplica en los sistemas de alcantarillado de 2 a 5 tabletas por silos, en las bodegas vacías de 2 a 5. Esto prácticamente hace que libere gas y las ratas por, digamos, inhalación ingrese al organismo y fallezca inmediatamente. Entonces esto hay que tener mucho cuidado en lo que viene a ser el fósforo de aluminio para su... También tenemos en los controles biológicos, que es el Biorra, que son de granos de arroz, que es algo predilecto para el roedor, que produce justamente a través de la Salmonella enteritidis, donde produce una enfermedad para la rata, y la rata a través de la, digamos, el cuadro diarreico, se contamine al resto y tengamos el impacto esperado de los roedores. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas? Pásalo de una vez. Hay una inquietud que tiene en lo que viene a ser, por ejemplo, quiere saber si los almacenes que se utilizan los retiran, porque si están muriendo los alimentos almacenados y habría pérdida de estos insumos. Con respecto a lo que viene a ser los alimentos, hemos explicado temprano que justamente hay que ver mucho cuidado en lo que viene a ser en los granos almacenados. Esto hay que ver si compite con lo que nosotros tenemos almacenando dichos grados. Hay que entender que el roedor busca también apetecibilidad en sus alimentos, que sea algo apetecible al roedor al momento de ingerir. Por lo tanto, estos roedores que son apetecibles, nosotros hay que entender bien claro la colocación de los alimentos del rodenticida va a competir con esos alimentos almacenados. Por lo tanto, yo tengo que adicionar algo que lo sea apetecible. Si veo que yo en ese momento es un problema de plaga de roedores, de ratus, inmediatamente puedo colocar alguna fruta que lo sea llamativa al roedor. Puede ser manzana, puede ser algo que nosotros tengamos en esa. Si vemos que es una plaga por lo que viene a ser ratos norvégicos y justamente ha habido presencia de ratos norvégicos debido a un sistema de repente de alcantarillado, aguas, o de repente a un sistema de mal saneamiento que hay en esa zona, o de repente vayamos que sea un almacén donde el sistema de alcantarillado está a simple vista y no hay la malla respectiva y el roedor sale o la rata norvégicos sale en la noche, nosotros hay que colocarlo también con algo que sea apetecible a lo que viene a ser. En lo que viene a ser el tema de las trampas Tomahawk, hay que entender bien claro que las trampas Tomahawk se captura justamente un promedio de 2 o 3 máximo de acuerdo al tamaño de la rata, pero hay que entender que la colocación de las trampas Tomahawk, eso va a variar de acuerdo a la experticia en este caso del colega o del profesional que está realizando la actividad. ¿Por qué? Porque si yo veo en este caso que la densidad poblacional, por ejemplo un mercado, vemos que varios kioscos o varios, digamos, zonas donde hay presencia de heces, donde hay presencia que ha sido, digamos, roído alimentos o granos o cartones, o presencia donde ha habido manchas de orina, de heces de los roedores, yo voy a saber que voy a tener una alta infestación. Por cada trampa de Tomahawk sí a veces cae una, a veces cae dos, o a veces como máximo 3, pero generalmente en promedio puede ser que sea 1 o 2. Yo debo colocar un mayor número de trampas Tomahawk en los sitios que yo considere al momento de hacer mi evaluación a través de los, como hemos visto ahí, lo que se realizó en la residencial San Felipe a través de mi croquis, y ir evaluando verdaderamente la densidad poblacional de los roedores. Si es un mercado, debemos seleccionar bien el tema del control de los mercados, porque a veces hay zonas de carne, zonas frigoríficos, hay que ver zonas de grano, a veces hay que ver de productos secos, a veces hay que poner también de alimentos que a veces están como el pescado, como la caballa o cualquier otro tipo de alimento que es llamativo para el roedor, y por lo tanto yo tengo que evaluar al momento de hacer mi mapeado con el croquis o digamos con el plano del área a intervenir en el mercado, donde nosotros vamos a colocar con mayor. Si yo veo, por ejemplo, que el sistema es una zona, por ejemplo, de expendio de alimentos
en este caso de animales muertos, donde por ejemplo el sistema de alcantarillado generalmente está con una malla a simple vista que puede ser fácilmente, digamos, la rata puede salir de su sistema de alcantarillado. Entonces es inmediatamente ver dónde yo debo colocar el mayor número en este caso de lo que viene a ser las trampas Tomahawk. Yo puedo llevar como referencia hasta 100 trampas Tomahawk y ver mi zona donde yo debo colocar un mayor porcentaje. Si veo que está por ejemplo en zonas de alimentos como son los granos, como la papa, el tomate, el grano choclo, o sitios donde veo de repente que hay mayor predilección, por ejemplo, por lo que viene a ser, en este caso, animales, como es la gallina, el pollo o cualquier otro animal, donde vemos que el alcantarillado está a simple vista, y yo inmediatamente tengo que priorizar la zona donde se ha colocado, en este caso, donde haya visto, digamos, haya más riesgo, digamos, o manifieste mayor posibilidad de riesgo que el roedor salga. Entonces esto para nosotros, la evaluación, el mapeado, ubicar como se ha hecho el día anterior y lo vamos a volver a colocar en la zona de riesgo, yo debo estar digamos mapeado en mis zonas de acuerdo al riesgo que corre cada lugar. Para ello vamos a pasar a la número 2. A ver, regresa el de ayer. A la número 2, a la segunda diapositiva. Pásalo. Hay unos que están rojo, amarillo, verde. En estos lados. Eso. Pásalo. Sí. Ay, no, regresa antes. Ay. La verde, roja. Ay. Justamente este es para ver un tema, por ejemplo, esto es un tema de caracterización. Imaginemos que esto sea el mercado. El mercado que nosotros tenemos, los diferentes están, yo tengo que estar mapeando dónde signifique, por ejemplo, el color rojo, el área de mayor riesgo de infestación, o la que muestra mayor presencia de roedores, porque yo estoy encontrando material roído y yo voy mapeando, graficando, que me permita después, a través de repente ya la actividad de la vigilancia, que es a través de las trampas Tomahawk, priorizar mis zonas de intervención, que puede ser mayor riesgo, color rojo, amarillo mediano riesgo, y el color de menor, digamos, infestación de roedores. Entonces yo debo priorizar la zona a través de lo que viene a ser un croquis del área de la actividad de control. De acuerdo a esto voy colocando o voy priorizando mis trampas Tomahawk para hacer esto. Por ejemplo, la experiencia que yo tengo en el mercado mayorista, que hice la parada, eran más o menos más de 10 hectáreas. El mercado fue inmensamente grande, más de 10 hectáreas, lo cual la zona que mayor afectación, ¿cuál era? Era la zona donde se había vendido, por ejemplo, el tema del maíz, el tema de la papa, el tema del tomate, a comparación con, por ejemplo, la cebolla, el ajo. Yo tuve que mapear y establecer que las zonas de granos, en este caso de granos, porque eran, digamos como sectores, que eran, por ejemplo, la zona de la papa, la zona del grano de los maíces, que eran justamente de los choclos, donde se vendía con mayor, digamos, cantidad en esas hileras o esos, digamos, áreas de choclo, era fácilmente, digamos, donde se tenía que colocar mayor cantidad de trampas Tomahawk para ver la densidad. Igual era la zona también en la residencial San Felipe. Se tuvo que ver los ductos donde habían mayor deterioro, o donde los ductos facilitaban la mayor proliferación, o en esas zonas donde las madrigueras eran más visibles pegados al sistema de alcantarillado o de desagüe. Se tenía que mapear y priorizar la intervención con las trampas Tomahawk para luego implementar nuestras actividades. En lo que viene a ser nuestro control, por ejemplo, en el mercado mayorista, nosotros tuvimos un gran impacto de casi de 500 ratas muertas que se pudo recolectar después de 5 días de haber esto. En lo que fue la residencial San Felipe, nosotros tuvimos una cantidad de 36 ratas en la primera noche. Hasta la cuarta noche llegamos a tener algo de 200 ratas muertas que habían salido de lo que viene a ser los ductos de la gente de cada torre, donde se eliminaba, en este caso, los residuos utilizados o los residuos generados de las familias, y eran eliminados por dicho ducto y reventado la bolsa, y la rata proliferaba. Justamente va a haber fotos donde vamos a mostrar de que el sistema de alcantarillado había sido levantado, prácticamente había sido levantado
porque las madrigueras lo que habían ido, se estaban comunicando entre el sistema de desagüe con lo que viene a ser a veces sus ductos de las madrigueras. Entonces es necesariamente fundamental mapear la zona de intervención para priorizar el número en este caso de trampas o priorizar el control. Otra inquietud que tenemos acá es justamente el tema del biocontrol. Puede ser peligroso para el personal que manipula dicho efecto. Justamente el tema del biorraf fue observado por la Salmonella enteritidis, que justamente es el material, pero lo cual actualmente el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, autorizó nuevamente la utilización. Fue evaluado dicho producto y prácticamente el riesgo que hay para la salud humana o animales menores como son aves, no hay ningún tipo de riesgo, sino era un tema ya empresarial, que ha habido un problema de empresas por la venta al mercado, pero que no significaban riesgo para la salud humana, en este caso para la población. Entonces este es un tema fundamental, el tema de lo que viene a ser el manejo de croquis, mapas, para hacer nuestras actividades de vigilancia. A ver, otra. Ya. Justamente el tipo de roedor que produce la mayor cantidad de ectoparásitos. No, en este caso, el tema de lo que viene a ser la plaga que hubo en La Libertad el año 2015, y actualmente ha habido un tema también de posible casos de presencia de ectoparásitos, que son las pulgas. Tenemos en Ratus ratus, donde se manifiesta una mayor cantidad de lo que viene a ser la pulga de Xenophila chopis. Ratus ratus, por excelencia, que es mayor predilección debido a que en lo que viene a ser la zona de presencia de peste bubónica, son en sembríos de caña de azúcar. Y hay que entender bien que lo que más se alimentan para lo que viene a ser los frutales es, digamos, la Ratus ratus que tenemos, es la especie de roedor con mayor predilección, que busca siempre alimentos frutales, y una de ellos la caña, y donde las viviendas están cercanos a eso. Entonces tenemos que mayor facilidad encontrar en lo que viene a ser los ectoparásitos llamados pulgas o Xenophila chopis es en Ratus ratus. La siguiente, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Las 11? Todavía no. Pasemos a la cuarta, creo. O la quinta, ¿no? Ya. Vamos a pasar una actividad también. Vamos a hacer una actividad que justamente estas fotos que tomé yo es en lo que trabajé en Tumbes. Fui encargado de la dirección ejecutiva, hicimos una actividad y vemos, miren, el tema de saneamiento deficiente que hay en Tumbes. Esta es una rata que se pudo encontrar en la misma actividad que hicimos con las autoridades. Justamente miren, las viviendas en esa zona se dedicaba al reciclaje, eran botellas, envases, donde teníamos el tema de lo que viene a ser canales abiertos de desagües. De esto no es agua, no es acequia, este es el desagüe que fluía fácilmente por la mitad de las viviendas. Digamos, acá las ratas tenías todas las condiciones necesarias para lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso la presencia de sus roedores. Es un poco para que ustedes entiendan, y le hemos mencionado el tema de la facilidad de los roedores, las características, su olfato. Prácticamente tiene un olfato muy agudo. El roedor prácticamente tiene, el sentido del olfato tiene muchos casos, les permite evitar trampas y cebos. Prácticamente el olfato para el roedor es muy típico, por eso a veces nosotros como gente con experticia lo que hacemos es colocamos o agregamos algún ingrediente aditivo que les también sea llamativo alrededor. El tacto también, justamente el tacto utiliza los bigotes o las brisas de los pelos modificados donde entra en contacto, y es por eso que a veces con el suelo o las paredes de cualquier objeto que le permita direccionar esto. Eso es un tema fundamental, que el roedor utiliza las brisas o su pelo modificado para colocar. El oído también tiene un oído muy agudo que permite entre 22 y 90 kHz para lo que viene a ser el tema de los sonidos, son usados para sus comunicaciones. La visión justamente también permite el gusto, lo tiene muy desarrollado para las sustancias amargas, ácidas, desagradables. Es por eso que generalmente nosotros utilizamos cierto aditivo para que sea apacible. En el tema de lo que viene a ser cavar, justamente el ratus norbergicus, hemos dicho bien claro que cava fácilmente hasta 2 o 3 metros.
El ratus ratus, generalmente techera o ratas pardas, ratas techeras que buscan más que todo el tema de las copas de los árboles, la parte alta del falso techo. Músculos generalmente son ratas pequeñas que tenemos en la casa. Saltan, roen por excelencia, los roedores. También nadan por excelencia. Ratos norbergicos se desplazan a veces en los arroyos, en aguas residuales pantanosas, aguas cloacales.